Aquí es donde sucedió la batalla de los 300 de Leónidas y los espartanos, los de la película. También conocimos a Daniel y a Dimitra. Un holandés, un rastafari y una griega que se ganaban la vida ahí haciendo burbujas de estas. De jabón enormes. Con jabón grandes. enormes para los niños. Y también aprovechamos para ir al consulado para hacer el salvoconducto de Neil, que ya os comentamos en la otra bitácora. Sí, también estuvimos ahí pues con todos los preparativos, a ver qué maletas, qué poníamos, qué no poníamos. Mamá, mira, estamos volando. Y fue como, wow, ¿no? Como si hubiese sido su primera vez. A ver, mamá, ¿cómo puede ser que hayamos tardado un año en llegar a Grecia y ahora en 3 horas estamos en Barcelona otra vez? Que a mí la verdad que me encantaría poder ir a otras escuelas, hacer charlas y explicar, ¿no?, que también hay otras maneras de vivir. Esteban aprovechó para hacer un stand súper chulo. Un stand sudamericano, como me han dicho por ahí. Oh, eso es muy latino, ¿eh? Os saludamos desde... ¿Cómo se llama esto? No sé. Siempre que digo eso... Cerca de Labia. No, Termópilas, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? Hola. Os saludamos desde Termópilas, ¿no? Quiere decir Puertas Calientes. Puertas Calientes. Aquí es donde sucedió la batalla de los 300 de Leónidas y los espartanos, los de la película. Bueno, bienvenidos al vlog 232. Semana 232 de nuestra vuelta al mundo. Más de 4 años y medio. En el último vlog nos quedamos en que íbamos de camino de Atenas y llegamos a Atenas y aparcamos cerca de la Acrópolis. Sí, dejamos Corintos y Lutraki, que intentamos vender, allí no vendimos casi nada y pusimos rumbo a Atenas. Porque como dijimos en la otra bitácora, pues decidimos ir a Barcelona a renovar los pasaportes y a visitar a la familia. Os fuisteis a dar una vuelta y conocimos a muchos artesanos, porque toda la calle de la Acrópolis está lleno de artesanos. Hay como, no sé, habrán como 150 artesanos haciendo diferentes cosas muy chulas, todos así, handmade, nada de chino o mandarino, ¿no? Algo había de alguna chino mandarino. cosa. No, siempre hay alguna cosilla de secuela, pero casi todo era, yo creo, artesanal, muy chulo. Sí, y también conocimos a Daniel y a Dimitra. Un holandés, un rastafari y una griega que se ganaban la vida ahí haciendo burbujas de estas. De jabón enormes. Con jabón grandes. enormes para los niños. Y estos viven así y viajan así. O sea que hay infinidad de maneras que se puede viajar, ¿no? Y ganarse dinero en movimiento. Es una pasada. Porque nadie diría que se puede vivir y viajar haciendo burbujas. Sí. Solo necesitas Fairy, que no sé qué le echaba ahí. Fairy, Coca-Cola y no sé qué más. Y otra cosa, en un bote grande. pero claro, el tema son las proporciones. Hay como la fórmula secreta. Sí, fórmula esta. Que se pasa de burbujero a burbujero solo. No, me lo explicó, pero claro, yo ni idea. Y entonces ahí un par de palos, un trenzado de algodón. El truco también es el cordel. De algodón. Sí. Y ahí andaban ellos con la camper y eso y viajando así. Y Neil también hicieron burbujas, Neil y Max ahí estuvieron practicando. Y Neil decía, pues mientras vosotros vendéis, yo me podría poner a hacer burbujas, ¿no? Y me saco un dinerito. O sea que igual un día de estos veis a Neil haciendo burbujas, a saber. Yo creo que sí, un día lo vamos a probar. Le voy a poner ahí los elementos y que se ponga él ahí con la gorrilla a ver qué pasa. Nunca está de más. Y Max quería ponerse a bailar y poner la gorra. Me decía, mamá, coge una gorra que yo me voy a poner a bailar y voy a poner la gorra. Y a ver, Max, me pongo el Michael Jackson y me pongo a bailar. En fin. Lo más importante para viajar y generar dinero es tener morro, es no tener vergüenza. Eso es lo más importante. Que aquí los tres van sobrados de no tener vergüenza. Yo tengo un poco más, para que no nos vamos a engañar, pero bueno. Bueno, pues allí estuvimos, aparcamos allí y también aprovechamos para ir al consulado para hacer el salvoconducto de Neil, que ya os comentamos en la otra bitácora. Sí, que la embajada está justo, eso sí que está justo delante de la Acrópolis. Tiene unas vistas preciosas, de hecho. Y nada, y en la gestión del salvoconducto fue súper fácil, solo tuvimos que llevar una foto, que además después nos la devolvieron. ¡Oh! Me están picando, ¿eh? Hicimos el salvoconducto y entonces ya lo teníamos para poder volar a Barcelona con el pasaporte caducado de Neil, ¿no? Sí, también estuvimos ahí pues con todos los preparativos, a ver qué maletas, qué poníamos, qué no poníamos, y también buscando dónde dejábamos aparcada mobileta durante un mes, y al final pues decidimos dejarla en un parking cerca del aeropuerto. Sí, porque a través de Couchsurfing, que estamos ahí en esa plataforma, pues bueno, contacté para ver si había alguien
¿no? Y en vez de quedarnos a dormir, decir, bueno, tenemos que irnos a Barcelona. Y uno era un libanés y mi idea era, en vez de ir a dormir, decirle, oye, mira, vamos a estar en Barcelona un mes fuera, si podemos dejar el coche ahí al lado de tu casa y tal, y le echas un vistacillo o lo que sea, el vehículo, ¿no? La mobileta. Fuimos ahí a Puerto Rafti, se llama, que está al lado está en la costa, a unos, no sé, 50 kilómetros de Atenas, está un poquillo lejos, pero está cerca del aeropuerto, porque el aeropuerto está como 30 o 40 kilómetros y estaba justo al ladito, ¿no? A 10 o 15 kilómetros del aeropuerto. Y fuimos hasta allá y el hombre pues no me dijo que, bueno, que era una calle así empinada. Que no se podía dar la vuelta. Que no se podía dar la vuelta y que, bueno, que pasaban también gitanos por allá y decidimos que no. Pero él me dice, yo a veces vuelo, dejo el vehículo, mi coche, en un parking de estos, así una campa que te cobran y eso, pero que el hombre te lleva al aeropuerto y después te va a buscar. Sí, porque además, aunque lo hubiésemos dejado en su casa, nos costaba el taxi como 35 euros ir, 35 y 40 y 35 y 40 volver. Entonces, a Ana se la están comiendo los mosquitos. Decidimos hacer eso, pagamos, el parking eran como unos 100 euros el mes, pero bueno, está bien. Negociamos porque era más, 130 o 140, que bueno, está bien, si te llevan y te van a recoger al aeropuerto y tal, y te vigilan el coche 24 horas, pues bueno, lo dejamos ahí. Y además pasamos la noche anterior y dijimos, ¿podemos dormir aquí? Y así dice, sí, dormir. También nos dejaron llenar agua. Hay que ver un mosquito en la nariz. Sí, no se puede. ¿Y qué más? Ahí con todos los nervios de volver a Barcelona porque hacía casi... Bueno, yo había vuelto antes, hacía 6 meses, pero... En septiembre volví una semana para desconectar un poco de los niños y eso básicamente, de mí no. Va a tener un poco de tiempo. Sola. Pero ya hace un año que salimos de Barcelona, que se dice rápido, ¿no? Que parece que fuese ayer, que estábamos en Tarragona y tal, y era eso, era en marzo. Y de allí tiramos 2 meses y medio en Francia, 3 meses en Italia, 2 semanas en Eslovenia, 6 semanas en Croacia, 15 días en Montenegro, 15 días en Albania y aquí en Grecia hace casi 3 meses que estamos ya. Ya puntito a puntito, ya yendo para el norte, dirección a Turquía, que le tenemos muchas ganas. A ver, ¿qué nos depara en Turquía? Y compramos los billetes como una semana antes, estuvimos una semana antes, pues que le queríamos decir a los niños que no íbamos todavía porque si no nos machacarían. Y se nos escapó, en una conversación entre Ana y yo se nos escapó y Neil dijo, ¿cómo que vamos a Barcelona? Y hemos tenido a los niños ahí una semana machacando y tal, y esto, y podemos, y tal, y cuándo volamos, y cuántos días faltan, y cuántas horas, y tal, y eso. Sí, de hecho fue y los últimos 3 días no pasaba el tiempo. Entonces los 3 últimos días han sido un poco locura ahí, de preparativos, de tal. Eso que no te caben nunca las maletas ahí del todo, a reventar 4 maletas, intentando pagar lo mínimo posible. 4 mochilas llevábamos, sí, 4 no eran ni mochilas maletas. Para no pagar maletas facturadas, y al final embarcamos y demás, todo bien. Quiero comentar 2 cosas, que no sé si lo comenté en nuestro vídeo, pero Max ha cogido muchos aviones a lo largo de su vida ya, ¿no? Ha volado unas cuantas veces, pero esta fue la primera vez que él era consciente de que estaba volando, ¿no? Y fue súper bonito de repente que estaba ahí al lado de la ventana, además nos tocó al lado de la ala y estaba como, mamá, mira, estamos volando, y fue como, wow, ¿no? Como si hubiese sido su primera vez. Cuando volvimos de Panamá él tenía 4 años. Y las otras veces hemos ido en burro, ¿verdad? Sí, entonces, no sé, fue súper bonito ver que él estaba por primera vez siendo consciente de que estaba volando, ¿no? Y lo disfrutó un montón. Sí, pues fue consciente de que estaba en un avión y tal, y que se despegaba. Estábamos en el cielo, ¿no? Mira, y esto y lo otro y tal, y nosotros también flipábamos por él, ¿no? Digo, anda, mira, se está enterando, pero mira cómo se eleva, ¡hola! Y luego también una reflexión de Neil, ¿no? Que dice, a ver, mamá, ¿cómo puede ser que hayamos tardado 1 año en llegar a Grecia y ahora en 3 horas estamos en Barcelona otra vez? ¿Sabes? Y fue como, wow, pues sí, ¿no? Tienes razón de lo lejos que estamos, en teoría, pero lo cerca, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces nos habían contactado en una escuela para ir a hacer una charla para la Semana Cultural del por qué viajamos, ¿no? Era el centro de interés de esa charla y habían, pues bueno, invitado a varias personas y demás. Y en principio nosotros lo íbamos a hacer online. A última hora... Justamente cambiaron los planes y decidimos volar, y entonces le dijimos a la chica... Claro, y contactamos con Silvia de Travel Route, y que es con la que lo organizamos, que ella es maestra, y le dije, oye Silvia, que llegamos el 23.
y me dice, "Oh, no me digas", dice, pues mira, venid para el 24, que es el último día de las jornadas, y lo hacemos en directo y tal, y la verdad que fue súper chulo. La charla, yo, bueno, reconecté con mi parte de profesora. Y esta vida me gusta mucho, pero a veces también echo de menos, ¿no? Mi profesión, a mí me gustaba mucho dar clase y yo ahí me sentí como en mi salsa, ¿no? Y los niños además participaron y preguntaron y le preguntaron también cosas a Neil, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia súper bonita, que a mí la verdad que me encantaría poder ir a otras escuelas a hacer charlas y a explicar, ¿no? Que también hay otras maneras de vivir. A veces cuando encaja y tal, y tenemos alguna escuela o algún conocido, alguna persona que conocemos que está vinculada con una escuela, entonces le decimos, si quieres hacemos una charla y demás, porque si no es como muy difícil irte a una escuela, llamar o lo que sea, o tener que enviar un mail antes, por nuestro tipo de vida y la ruta y tal, es difícil hacer planes así. ¿Cuándo lo haríais? ¿Dentro de 2 semanas? Pues que dentro de 2 semanas no sabemos dónde estaremos, ¿no? Y en un mes pues mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, si sale así improvisado, que conocemos a alguien y a veces sale, ¿no? Conocer, no sé por qué, pero conocemos bastantes aquí profesores. En inglés. Entiende quien lo entiende y ya está. Esteban aprovechó para hacer un stand súper chulo. Un stand sudamericano, como me han dicho por ahí. Oh, eso es muy latino, ¿eh? Y bueno, es lo que he aprendido por 3 años, ¿no? Por Latinoamérica. Estamos ahí rodeados de latinos y de sobre todo argentinos ahí viajando, entonces... Con un tubo de PVC, ¿no? ¿Lo hiciste? ¿Y una tela? Sí, con unos tubos de PVC, algo pues tiene que ser económico, que no pese y que sea fácil de transportar, ¿no? Y también era algo para un mes, que vamos a estar ahí. Digo, bueno, me monto mi chiringo ahí, como mi pequeño stand, por si nos queremos ir ahí a vender o lo que sea, ¿no? Y lo hice ahí, en una tarde lo hice, muy guay, y eso, compré un trocito de tela, unos tubos de PVC, los corté y no tuve... Bueno, y allí se ha quedado, por si cuando volvemos pues llevamos artesanías pues para vender. Al final estuvimos malillos ahí unos cuantos días y no pudimos salir a vender todo lo que queríamos, no pero bueno. salimos a vender tanto como esperábamos, por eso, porque estuvimos enfermos, nos enfermamos los 4. Eso ya pasa, cuando vuelves a casa y tal, como que te relajas y sale todo, ¿no? La tensión y tal, quieras o no, cuando estás viajando así, estás bien, pero estás fuera de tu zona de confort, de tu casa de ladrillos, de 4 paredes y tal. Eso supongo que el subconsciente siempre lo piensa y eso. Y... Claro, que nosotros lo decimos, ¿no? Nos sentimos muy seguros en nuestra caravana, a pesar de los recientes acontecimientos, pero nos sentimos siempre muy seguros en la caravana y tal. Pero sí que es verdad que cualquier sonido, cualquier ruido no habitual... Siempre estás como pues, con una alerta, ¿no? Cualquier movimiento pues, siempre como que estás en más alerta, sí, ¿no? Pues que si estás en una casa. Hay más pues, ruidos también, normalmente hay más ruidos. Sí. Aparcamos en pueblos pequeños, lo que sea, siempre pasan coches, motos, gente hablando, o si es fin de semana, la gente se pone a tomar por ahí al lado, y bueno, siempre es diferente, es diferente. Que no estás estresado, pero sí que creemos, porque nosotros, yo descanso bien y duermo bien, pero sí que nos da la sensación de que no duermes igual, no sé. Y la pata suelta. Sí. Igual por eso, pues cuando vuelves a casa de mamá y tal, pues como que te relajas y te enfermas. Pero bueno, nos cuidaron muy bien, por suerte. Nada, lo dejamos hasta aquí, ¿no? Aquí lo dejamos. Luego ya, ¿qué va a seguir? ¿El mes en Barcelona? Sí. Por ahí explicaremos todo lo que hemos hecho, que son cosas interesantes, siempre tienes que elegir. Una vida así está muy chula, pero siempre dejas cosas atrás. La familia, los abuelos sobre todo, los deportes, las rutinas, las celebraciones, muchas cosas. Pero ¿no? sí, aprovechamos y ahí, que eso lo pondremos porque hemos celebrado muchas cosas. Visitamos a mi abuela que tiene 90 años. Que, por cierto, hoy es el cumpleaños de tu abuela, ¿eh? ¡Felicidades, Flora! No nos va a ver, pero bueno. Guapa. Y hasta aquí os dejamos desde Termópilas, donde nos estamos pegando unos bañitos increíbles y estamos haciendo vida con una familia de Kurdistán, que es el norte de Irak, que son unos refugiados, que hay un campamento de refugiados aquí, y no solo nos pegamos los bañitos en el spa, sino que le ponemos interés en conocer esa gente, y estamos ahí con una familia, y está siendo una experiencia muy muy chula, estamos compartiendo ahí momentos muy chulos. Pues venga, besos. Sed felices y a viajar. ¿Así? Sí. Vale. Todo lo que se pueda. Os saludamos desde... ¿Cómo se llama esto? No sé. Siempre que digo eso... Cerca de Lamia. No, Termópilas, ¿no? Bueno, Termópilas porque están las termas, pero estamos cerca de Lamia. Ya, pero el sitio se llama Termópilas, ¿no? No lo sé. El pueblo, sí. No estamos en ningún pueblo. Bueno, el pueblo de aquí se llama Termópilas. Ah, vale. Bueno, bienvenidos al vlog. Nos pusimos rumbo a Atenas y
aparcamos aquí justo al lado del Partenón. Dormíamos aquí, el Partenón lo teníamos ahí arriba en la montaña, que fue una vista increíble. ¿No? No. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Que quedaba después de la montaña el Bueno, pero se Acrópolis. veía, No, ¿no? tenías que ir desde la bueno. curva. Sí. No, bueno, al menos yo donde dormí yo no, pero bueno. La cuestión que un montón, mira, lleno de sangre. Empezamos con los mosquitos. Es que es la hora ahora. maldita de los mosquitos y aquí como estamos a lo de las termas hay bastantes. Espero que no me piquen el culo, que tengo ya muchas. Sí. Bueno, ¿No? Porque claro, no todo el mundo se puede. no sé si se ve dónde está la cámara. Aquí. ¿Se ve el monstruo? Es un diplodocus esto.